Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, ahora cosa de una semana leí, pues, son, esta es una sola novela de Emile Richburg, pero es de 1800, está publicado en 1887, ¿vale? Pero está como en fascículos. El primer fascículo se titula Una mujer celosa. Después viene La Bella Valentina, después Las Madres y después El Odio. Y todavía quedaba una quinta que no la tengo, o sea, me he quedado sin saber el final, ¿no? Bueno, ya he hablado de mi Richebourg y he comentado dos novelas. La primera de todas fue La Condesa Paula, que me encantó, y otra que se titula Juan Lobo. Entonces, este autor lo descubrí por casualidad, como ya os dije, porque me compré un libro que se titulaba El Testamento Rojo de Xavier de Montepín, y ese libro tenía, que yo no lo sabía cuando me lo compré, otra novela que era la Condesa Paula, y entonces lo leí y me encantó. Y por eso, pues, los libros que he podido conseguir de este autor, de mi Richebourg, pues, me los he ido comprando. Esto lo he comprado por Wallapop. Es muy difícil. Quizá esto forme parte de una novela, pero no tengo ni idea. Aquí entre paréntesis, en tres de estos libros pone el marido. O sea, igual la novela se titula El marido, ¿no? No lo sé. Bueno, este autor vivió en el siglo XIX, era un autor francés y fue famoso en vida porque escribía folletines que enganchaban mucho. Y bueno, y tuvo mucho éxito, tuvo muchas ventas, ¿no? La verdad, quizá, como dice el refrán, los ojos del amo engordan al caballo. Y quizá este autor a mí me cae simpático, me engancha mucho su lectura y quizá pues me deja un poco fascinada, pero a veces me pongo a pensar, cuando lo estoy leyendo, es que empiezo a leerlo y parece que no puedo parar, me engancha, ¿no? Me di cuenta también de que hay cosas que no son muy verosímiles, algunas cosas, ¿no? En la Condesa Paula sí, pero después en Juan Lobo y en esta novela, bueno, en estos fascículos, que no sé cómo se titulan, pues hay cosas que no son verosímiles, pero aún así yo no puedo dejar de leer. Y la verdad que la vida bastante sufrimiento trae, bastantes penas, bastantes malos ratos, que yo pienso que si podemos pasar un buen rato, pues, y tampoco nos perjudica. Todos buscamos pasar buenos ratos. Y hay gente que se destruye con porque a lo mejor esos buenos ratos, pues, quiere pasarlos con la droga o con el alcohol. Bueno, pues quizás a mí los libros, sobre todo este autor, me hace el mismo efecto que a esas personas que se evaden y a través de otras cosas que pueden ser más peligrosas, ¿no? Yo pienso que, bueno, no tiene muchos efectos secundarios, no tiene evadirnos a través de los libros, pues no tiene mucho efecto secundario. Entonces, yo los días que he estado leyendo, que por cierto me lo leí en 3 días, y fue esta Semana Santa, creo que fue, empecé a leerlo y me leía más de un libro, y tiene 200 páginas en menos de un día, claro, como eran días de fiesta, pues tenía mucho tiempo libre. Y la verdad es que me ha encantado. Este hombre tiene un algo bueno, sabe muy bien explicar las pasiones humanas, los sentimientos. Voy a leer un poco de este son como fascículos. Al final siempre dice lo mismo. A ver, voy a ver lo que dice, yo lo digo, dice. El episodio que sigue lleva por título La Bella Valentina, o sea, como episodio, ¿no? Bueno, pues este episodio primero, donde empieza la historia, se llama La mujer celosa y trata de un matrimonio, se casan muy enamorados, jóvenes, los dos son ricos. Él es heredero de una empresa familiar, él se llama Armando, ella Elena, y bueno, quieren tener un hijo para que continúe con la herencia familiar, con el negocio familiar que lleva ya muchas generaciones, pero no tienen hijos, ¿no? Eh,
en este primero de la mujer celosa, ¿no? Cuenta esa historia. Entonces, claro, ellos están muy unidos, Armando y Elena, y él se la lleva a ella de viaje siempre, pero pasados unos años, creo que 6 o 7 años de matrimonio, no tienen hijos, y ella se da cuenta, empieza a ponerse celosa y empieza a tener sus dudas, que el marido se va a París y antes se la llevaba ella y ahora no se la lleva y pasa en París a lo mejor 2 o 3 meses y aunque le escribe y ella empieza a tener celos, ¿no? Entonces aparece por ahí una solterona, oye aquí, qué bien lo pinta a la solterona, la señora Nagis, me parece. Y esta solterona resulta que quería haber cazado a Armando, quería haberse casado con él, pero él no la quiso. Entonces, claro, pues, aparte de que como está amargada por ser solterona, odia a todo el mundo y está siempre chismorreando, ay, aquí qué bien lo explica Richeu, lo de la solterona. Es que tiene también sentido del humor, ¿no? Te ríes con las expresiones sinceras, espontáneas, que suelta, ¿no? Aparte de lo bien que expresa los sentimientos. Entonces va a visitarla, la señora Nanji, a Elena, y le dice que ha visto a su marido con una mujer en la ópera en París. Claro, ya que ella, entre que ella tenía celos, pues se pone hecho una furia, ¿no? Ya que ella se va feliz de ver que había sembrado el veneno, el dolor en una persona que odiaba porque le tenía envidia, ¿no? Y la señorita Nanji nada más que quiere hacer daño, ¿no? Y hay personas así en la vida, o sea, tiene muchas cosas realistas. Bueno, voy a leer un poco aquí cómo se queda la señora Elena, que se llama la señora Camille, cómo se queda después que venga a visitarla la solterona para decirle que su marido lo había visto en París en la ópera con otra, ¿no? Voy a leer un poco para que veáis qué bien se expresa Émile Richebourg. Dice, la señora de Camille quedó un instante como estupefacta. Su pecho se agitaba con violencia y un temblor nervioso estremecía todo su cuerpo. De pronto su dolor estalló. Fue una explosión terrible. Roncos gemidos se mezclaban con sollozos. Sus lágrimas corrían en abundancia y convulsa se retorcía los brazos con desesperación. Presa de una especie de furor contra sí propia, oprimíase la cabeza entre las crispadas manos y se la apretaba como si quisiera aplastarla. Cerca de una hora duró la terrible crisis. Por fin Elena se calmó poco a poco y cesó de llorar y sollozar. Entonces, con un codo sobre el respaldo de la silla y la frente en la palma de la mano, trató de analizar fríamente su situación, pero no logró ordenar sus ideas. En su cerebro, sobreexcitado, agrupábanse tumultuosos los pensamientos y se confundían. No podía razonar. Hubo un instante en el cual creyó volverse loca. Estaba rendida, aniquilada. Parecíale que un abismo estaba abierto a sus pies y que una mano invisible y poderosa la empujaba, arrastrándola con vertiginoso torbellino antes de precipitarse en la negra sima. Delirante, lanzó un grito, se agitó con violencia y se irguió, extendiendo los brazos como para defenderse de un fantasma. Miró en torno de sí, como si bruscamente despertase y tratara de reconocer el lugar donde se encontraba. Su rostro revelaba espanto. Con azorados ojos miraba sin ver y frío sudor bañaba sus sienes. Estaba jadeante y pálida como la cera. Maquinalmente fijó la mirada en un espejo y poco faltó para que no se reconociera. En una hora había envejecido 10 años. Volvió la cara con miedo y echó a andar. Tenía las piernas entumecidas. Su paso era desigual, impaciente, febril. El movimiento restableció la circulación de la sangre y los pulmones dejaron de estar oprimidos. Respiró más fácilmente, pero sentía vivo dolor en el corazón. Poco a poco se disipó la oscuridad que envolvía su cerebro. Pudo sujetar el pensamiento y murmuró, apretándose con las manos el costado izquierdo.
Oh, cuánto sufro. Parece que un puñal me desgarra el pecho. Bueno, aquí estáis viendo una cosa que yo descubrí hace mucho tiempo y es que está, ya veis en qué estado mental está, que parece como si en un momento hubiera envejecido 10 años del sufrimiento, ¿no? Y entonces echa a andar, dice que echó a andar y que eso hizo que la sangre circulara y la despejó. Es cierto, eso es cierto. Además lo dicen pues los entendidos, los médicos, que el caminar calma la ansiedad y nos produce muchos efectos buenos a nivel psicológico, pero también a nivel físico, porque al andar estamos hechos de células y las células son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren también. Y entonces esos seres vivos tienen que respirar. Entonces al andar nuestras células se oxigenan, respiran y excrepan, también echan los desechos, ¿no? Y eso produce en el cuerpo un estado, bueno, ¿no? Ya, aquí lo está diciendo. O sea, pasa del estado tan mal que estaba a que empieza a andar y que poco a poco se disipó la oscuridad que envolvía su cerebro. O sea, andando consigue tranquilizarse. A mí eso me ha ocurrido muchas veces. Yo lo recomiendo a las personas que sufráis de ansiedad o incluso depresión, también lo recomiendan los psiquiatras, que el andar te ayuda, te calma. Yo a veces pues he estado aquí en mi casa, para lo mejor estar sola y me han asaltado pensamientos negativos, me he sentido muy mal, como vosotros alguna vez habréis podido sentir, no sé. Y bueno, pero muy negativa, mal. Me he sentido mal, deprimida y mal, ¿no? Y entonces yo me he lanzado a la calle, me he puesto a andar y eso me ha despejado. Y luego, claro, como vivo en un tercero sin ascensor, pues el esfuerzo de subir, pues cuando he subido ya parecía otra persona, porque ya esos pensamientos negativos que me agobiaban, pues parece como se han marchado y tengo otro estado de ánimo mucho más positivo. Bueno, si también si te comes algún dulce, pues eso también te alivia, ¿no? Y, y bueno, ya veis cómo describe eh, el estado de una mujer celosa, ¿no? Yo hace tiempo oí decir que la mayoría de los crímenes se cometen o por celos o por codicia. O sea, eh, esto una persona que esté celosa pues es que se le va la cabeza totalmente. De hecho, bueno, voy a leeros un poquito más. Y siguió andando, moviendo la cabeza y dejando escapar prolongados suspiros. Después, como si todas sus fuerzas se hubieran agotado, se desplomó tristemente sobre un canapé, y de nuevo el llanto bañó sus mejillas. Oh, qué espantosa revelación, dijo con voz sorda. Me engaña desde hace 6 años, y yo, ciega por mi confianza, no lo he advertido. Todo lo contrario, cuando una sospecha cruzaba por mi mente, indignada contra mí propia, de rodillas pedía perdón. Pobres ilusiones mías, ¿de qué me ha servido llevar tanto tiempo una venda sobre los ojos? Y es cierto, tiene una querida, pero mujer, pero qué mujer, Dios mío, una de esas odiosas criaturas que se acercan a los hombres como los buitres a su presa, una de esas miserables mujeres sin corazón que venden sus caricias y sus cuerpos al mejor postor, una infame que me ha robado la dicha con el amor de mi marido, porque no me ama, otra es dueña de su corazón. Oh, qué bien supo ocultar sus pensamientos para engañarme. ¿Por qué habré sido tan confiada? Si no hubiera creído en su fidelidad, hubiera luchado para mi dicha. ¿Acaso le hubiera retenido? Quizá le hubiera hecho volver en sí, porque todavía era joven y bella, y hoy ya es tarde. En 6 años, tiempo ha tenido para dejar de amarme. Está en París, cerca de la otra, mientras que yo, sola y olvidada, me muero de dolor y me ahogo en llanto. Oh, Armando, Armando, después de haberte amado tanto, tu proceder es inexplicable. Nunca merecí tamaño ultraje. Muerta mi dicha, ¿de qué me sirve la vida? ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Qué va a ser de mí? Ya ni soy nada ni tengo nada. Quisiera morir, ¿y para qué? ¿Por qué sufro? Sería una cobardía. Morir para que la otra ocupe mi puesto, aquí en esta casa, en donde la impureza jamás existió.
que por espacio de tantos años fue asilo de paz y de honor. Pues bueno, viviré, tendré bastantes fuerzas para soportar la carga de mi desdicha. Después de todo, no tengo por qué avergonzarme y siempre tendré derecho de alzar la cabeza orgullosa de mi honradez. Oh, ¿qué diría mi tutor si viviese aún? Uniéndome con Armando, creí yo asegurar mi porvenir, haciendo la felicidad de su hijo y la mía. Cuánto se ha engañado, pero yo quedaré en mi puesto, defenderé la casa de los Carmel contra la invasión de una extraña. Así cumpliré con mi deber. Y quería morir, pero no, viviré, quiero vivir y vengarme. Si al menos tampoco le amara yo, si pudiera arrancar de mi corazón el cariño que por él siento, mas por desgracia le amo a pesar de todo. Maldita sea esa mujer, prosiguió, la mataré, estoy en mi derecho, soy la esposa, sacrificada, y si me contentase con doblar la cerviz y llorar, merecería mi desgracia por cobarde. No tengo honor para vengarme, pero sí el deber de pedir cuenta de mi felicidad desatendida. Mataré a esa miserable, después de haberle echado en cara el horror y el asco que me inspira. Entonces sabrá Armando hasta dónde es capaz de llegar una mujer que ama y a quien se hiere mortalmente en el corazón. Me llevarán a la cárcel, pero no me importa, porque me habré vengado. Su actitud era terrible, en sus ojos y en su fisonomía expresábanse feroz amenaza y resuelto empeño de realizarla. De pronto su mirada se fijó en el pedazo de papel que la señorita de Nanjis había dejado sobre el velador. Colérica lo cogió e iba a romperlo en pedazos cuando leyó las palabras que la solterona había escrito. Señora Cadore. Bueno, es que la solterona le había dicho que fuera a una adivina a echarle las cartas, ¿no? Y le había dejado ahí la dirección. Bueno, ya veis que es una novela muy interesante, ya veis que viene expresa cómo se siente una persona que está celosa. Bueno, esto me recuerda también un poco a Otelo, ¿no? Que, bueno, un arranque de celos mató a Desdémona, ¿no? Es que se pierde la cabeza cuando uno está celoso. Bueno, yo también, yo no soy una persona celosa, pero bueno, en mis años más juveniles, pues también he sentido celos, ¿no? Y la verdad es que se sufre bastante, eso nos pasa a todos. Porque claro, yo nunca he pensado en matar a nadie, ni en estar por vengarse, sí, a lo mejor, ¿no? Bueno, ya veis que es una cosa terrible los celos. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando Derecho, que en una ocasión salía yo de la universidad y había una mujer, yo no sé qué me verán a mí, pero la verdad es que mucha gente que no me conoce acude a mí a contarme sus penas. Esto me pasaba en la universidad, por ejemplo, yo me fijé un día en que yo estaba en un cuarto, un quinto puesto en las mesas, ¿no? Y a lo mejor venía por ahí alguna persona perdida y miraba y se fijaba en mí y venía a preguntarme sin conocerme de nada. Digo, ¿qué verán en mí, no? Bueno, pues esta mujer también venía como una loca, fuera de sí, yo no la conocía y yo salía de la universidad y entonces me abordó a mí. Oye, espera, la mujer iba fuera de sí, pues como esta loca perdida. Parecía que se había escapado de un manicomio. Dice, ¿tú estás estudiando Derecho? Digo, sí. Dice, ¿estás en el curso tal? Digo, sí. Vente conmigo, donde no nos vean. Una persona que no te conoce se va. Bueno, la mujer me contó que su marido estaba estudiando, pero la mujer histérica, como una loca, tal y como describe aquí, y que le habían dicho que se había liado con una mujer casada que tenía 4 o 5 hijos. Y la mujer estaba histérica, pues como está esta. O sea, es que es un estado de locura cuando uno se pone celoso. Claro, yo me asusté al verla. Digo, uy, esta mujer le va a dar algo. ¿Y qué hago yo con mi vida? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Y me va a dejar, y no sé qué, así, como una loca. Tuve que sujetarla, que la podían oír. Yo me daba vergüenza estar con ella. Y yo pensé lo que pensé y dije, digo, bueno, para tranquilizarla, logré tranquilizarla. Digo, vamos a ver, digo, si esa mujer que está con tu marido, digo, a lo mejor son amigos nada más que están hablando. Dice, ¿qué me han dicho que están liados? Y ella pensaba ya que el marido se iba a ir con la otra, que le iba a dejar una locura, propio de una novela. Digo, vamos a ver, digo, no creo que esa mujer, digo, serán amigos nada más, no piensen más.
Digo, bueno, digo, y si es que le gusta, como aquella tiene hijos, no se va a dejar al marido y a los hijos para irse con el tuyo. Digo, eso terminará en nada y tal. Y la mujer se calmó bastante, pero estaba histérica, perdida. O sea que esos estados pueden llegar al crimen. De hecho, pues esta Elena piensa matarlo. Bueno, quien quiera leer esta novela es muy difícil que lo lea. No siga escuchando el vídeo porque a partir de ahora pues voy a contar un poco la historia, porque esto es que es dificilísimo. De hecho, yo no me voy a enterar ni del final porque no voy a conseguir el último. Es muy difícil conseguir estos libros, ¿no? Bueno, pues ya veis que bien se expresa también Richebourg, cómo expresa los sentimientos, que realmente atrapa. Bueno, pues esta mujer, Elena, se va a París con la intención de matar a la querida, ¿no? Y se va, pero no sabe quién es. Entonces se va, la solterona le da el nombre de una divina y va a verla. Y dice que también es medio detective privado, la señora Cadori, ¿no? Y entonces aquella, como sabía de la vida de esta, porque la solterona la había informado, pues claro, empieza a echarle las cartas y a hablarle de su pasado. Y claro, y Elena, pues en esos momentos, pues cualquier persona, cuando está en un estado así, de excitación tan grande, pues te puede, te puede influir, ¿no? Pues cree ciegamente en la divina, ¿no? Le cuenta todo que no tiene hijos, ¿qué tal? Entonces la divina averigua quién es el amante del marido y aquella con un revólver se presenta en la casa del amante a matarla. Y entonces cuando saca una pistola y todo y el amante echa a correr, ya todo esto va persiguiéndola y se encuentra el marido ahí en la casa del amante con un niño de 5 años o por ahí. Entonces la mujer se queda paralizada al ver que su marido está con un niño y el niño le llamaba papá, o sea, se da cuenta de que tiene un hijo con otra, ¿no? Entonces se queda paralizada y tira el revólver y echa a correr. Y el marido, pues, va buscándola, sale corriendo y bueno, y entonces se aclara. Y bueno, este había sido una aventura de que una chica le cuenta el marido a ella de que una chica se iba a suicidar y que él la salvó del suicidio y luego eran amigos y un día pues tuvieron un desliz y tuvo un hijo, ¿no? Con ella, ¿no? Y entonces le pide perdón, se reconcilia y tal y cual. Y el marido se vaya a decir que iba a romper con la querida. Pero esta se queda sola, Elena, y empieza a pensar, dice, ahora tiene un hijo, aunque deje a la querida, pues al hijo lo va a querer más que a mí, o sea, los celos, es que los celos destruyen a las personas, como la envidia. Cuando el odio se instala en el corazón humano, es como un veneno que te destruye y destruye a los demás, ¿no? Entonces en esta mujer, que era buena de por sí, pues se le instala los celos y ya tiene celos del hijo también. Y entonces así preguntándole, el marido dice, pues si nosotros hubiéramos tenido un hijo, pues no me hubiera pasado esto. Yo me hubiera contenido más. Y entonces le dice ella, dice, si tuviera un hijo, dejaría, dice, sí, me olvidaría de mi hijo este y estaría con el hijo nuestro, le dice el marido, y a ella se le mete eso, los celos hacia el hijo, y entonces va a ver otra vez a la señora Cadore, a la divina, que era partera, la divina era partera también, ¿no? Y le dice que ella quiere tener un hijo, que quiere tener un hijo para recuperar a su marido. Usted puede hacerme que yo tenga un hijo, y dice, pues no puedo hacer milagros, yo quiero tener un hijo, quiero tener un hijo. Y entonces a la otra le dice, puede comprarlo, el hijo. Y ella dice, sí, quiero comprarlo. Dice, pero para eso tendrías que irte 9 meses que tu marido no te viera. Dice, va, solucionado. Entonces se le ocurre escribir una carta al marido que le mete un rollo, la mujer al marido, de que van a estar un año sin verse, porque ella necesita pensar. Y todo esto queda con la otra para que compre un niño y le hagan creer al marido que ha tenido un hijo, ¿no? O sea, una historia, ya lo veis, ¿no? Una historia tremenda. Bueno, no cuento con detalle, pero ya veis, un culebrón. Entonces se va, luego se hace que tiene un hijo, y viene el marido, se cree que, bueno, es una hija que le quitan a una madre que está por ahí. Entonces ya en el segundo libro se llama
la bella Valentina, que esta es la hija que tiene. Este libro empieza en que la hija ya tiene 18 años. Y él la quiere mucho, es una chica maravillosa, la bella Valentina. Bueno, entonces aquí en la bella Valentina, para que veáis la frescura de Richebourg, yo cuando leí este episodio, que bueno, se sale un poco de la historia, es sobre la Cadore, la mujer que es vieja ya, la divina y partera. Pues esta mujer recibe mucho dinero a consecuencia de haberle vendido un hijo a esta, y ya se queda con mucho dinero y lo que le ha dado la señora. Ya una mujer mayor y entonces se lanza a la vida de París, a hacer fiestas en su casa, a ponerse guapa. Y bueno, aquí os voy a leer un poco un episodio que a mí me hizo mucha gracia de la Cadore, de la divina, que para que veáis qué bien se expresa Richebourg, ¿no? Y voy a hablar un poco más y ya está, voy a leer aquí para que veáis qué bien se expresa. Dice: la Cadore, con su cuenta y razón, prestaba ayuda a las intrigas amorosas que se hacían y deshacían en su salón. Había hecho más de un matrimonio ilegítimo, o sea, ponía un salón y allí pues reunía gente de la alta sociedad porque tenía dinero, ¿no? Se metió un poco en el círculo ese. Entre los buenos muchachos que frecuentaban con asiduidad el salón de la Cadore, había uno que, desdeñando los encantos de las concurrentes, hacía la corte a la dueña de la casa, no por sus bellos ojos. Dice, una vieja no puede tenerlos hermosos, sino por su escudo. El señor Julio Pernoisset era un hermoso moreno de 32 años, un verdadero buen mozo. Una soberbia barba adornaba su pálida cara. Su bigote, estirado y derecho por el empleo del cosmético, dábale un aire serio que envidiaría un tambor mayor. Había sido presentado a la Cadore por un viejo banquero, gran vividor y muy práctico en el mundo. Julio Pernoisset, rico a su mayor edad, había devorado en poco tiempo el capital de sus 20.000 francos de renta. Por entonces negociaba en bolsa algo por su cuenta, pero más por los inocentes que le confiaban su dinero, y ganaba, decía él, sumas enormes. Preciso será creer que el dinero que ganaba era el que hacía perder a los demás o el que le exigía. La primera vez que la Cadore le vio, no pudo menos de exclamar para sí: ¡oh, qué hermoso hombre! Le rogó que volviera a su casa e intencionadamente empleó una exagerada coquetería. El amor la había herido en el corazón de pronto como un rayo. Tenía entonces 50 años. Verdaderamente nada hay más terrible que el amor cuando se apodera de una solterona. Entonces produce toda clase de excentricidades y puede conducir hasta la locura. Por fin, la señora Cadore había encontrado el hombre que convenía a su temperamento y con más ardor que nunca deseó casarse, a fin de tener al hermoso Julio por esposo. Este adivinó fácilmente lo que pasaba en el corazón de la solterona. Al principio lanzó, y con razón, una carcajada. Pero como era un mozo que hacía tiempo había arrojado de sí todos los escrúpulos y sabía que la señora Cadore poseía a lo menos 300.000 francos, reflexionó sobre esta suma y se puso a hacerle la corte en regla. La señora Cadore, entusiasmada, se dijo: «Me ama», y tomó por moneda corriente todas las tonterías que le dijo Julio. Por fin se casó. La señora Cadore, que era ridícula hasta más no poder, hubiera querido colocar sobre su cabeza la corona de azar y en su pecho el ramo de hiden, pero lograron hacerle comprender que las flores de azar, aun siendo artificiales, no podían convenir a su edad. No obstante, tuvo la satisfacción de casarse vestida de blanco. Eso sí, se burlaron de ella en grande, lo cual importó poco a la señora Cadore. Estaba casada y tenía al hermoso Julio por esposo. Su sueño de 30 años se había realizado por fin. Casada, todo lo veía color de rosa, renacían en ella todas sus antiguas ilusiones,
viendo transcurrir dulcemente sus días, tejidos de seda y oro. La primera cosa que hizo la señora Pernouset fue cerrar el salón. Bueno, la señora Pernouset, es que como se ha casado con Julio Pernouset, la Cadore ahora es la señora Pernouset. El diablo se metía a fraile. Contaba que su luna de miel no tendría fin. Cambió su muestra, poniendo letras doradas y reemplazando el nombre de Cadore por el de Pernouset, lo que no produjo ni frío ni calor, porque hacía ya 2 o 3 años que las pensionistas y parroquianas iban escaseando. Durante 4 años todo fue bastante bien en el nuevo matrimonio, tenían dinero y vivían holgadamente. Los lobos no se devoran unos a otros hasta que tienen hambre. Ya veis que bien se expresa, ¿no? Hay en unas pinceladas como ha dibujado de una mujer soltera, de un sinvergüenza que se quiere apoderar. El señor Julio Pernouset se daba buena vida y tenía querida, pero su mujer no lo sabía. Y como había ni aún de sospechar semejante cosa, se creía amada. Julio gastaba mucho dinero, pero ella le llamaba mi Lulú y le daba sin contar cuanto le pedía. ¿Qué había de hacer si le adoraba? Era tan hermoso. Iba siempre a la bolsa, en donde hacía excelentes negocios, solo que nunca traía nada de lo que según él ganaba. Y la señora Pernouset tenía tal confianza en su Lulú que no le hacía la menor observación. Al 5.º año de su matrimonio, la señora Pernouset notó, con una sorpresa muy poco agradable, que su fortuna había disminuido de tal modo que ya no le quedaba nada. El hermoso Julio había tenido grandes pérdidas imprevistas en la bolsa, pero preparaba un gran golpe, un golpe de maestro, con el cual, antes de 4 meses, habría ganado $500.000. La perspectiva era tranquilizadora. Desde luego, todos estos sinvergüenzas tienen una palabrería y la tonta que no lo creía. Pero mientras tanto, no solamente era preciso vivir, sino continuar llevando el mismo tren. No podían decaer. Era necesario cerrar los ojos a la gente. Desgraciadamente, adormecida en las delicias de Capua, la matrona había descuidado de tal modo su clientela que rara vez iba nadie a reclamar su ministerio. ¿Qué hacer? La señora Pernouset volvió a abrir el salón de la señora Cadore, pero después de su matrimonio había querido representar el papel de mujer honrada, despreciando y desdeñando a sus antiguas amigas, las lindas mundanas, que no le perdonaban ni su conversión ni su gadmoñería, dándose toda el santo y seña para no acudir a su llamamiento. Además, la Cadore se había hecho vieja, su tiempo había pasado. Las pecadoras de todos los rangos y de todos los grados tenían otras matronas para ayudarles en sus pequeños negocios, porque también creo que hacía abortos también. La señora Pernouset solo vio responder a algunos hombres y aun estos en corto número. Se jugaba, puesto que no se podía hacer otra cosa. Los que ganaban estaban contentos y los que perdían se desesperaban. En todas partes donde se juega sucede lo mismo. Un salón sin mujeres es un salón sin vida, en donde todos se fastidian y bostezan. Tanto vale encerrarse en un sepulcro. Bueno, ya veis que tiene sentido del humor también, ¿no? Y se expresa con mucha frescura, ¿no? Entonces no me extraña que se haya... que a mí me enganche, ¿no? Y a otra gente también. Bueno, pues aquí la bella Valentina es la hija que han tenido, que no es hija de él, pero él se cree que es hija suya, porque la mujer lo ha engañado con un supuesto parto. Y bueno, y llega a los 18 años, y es una muchacha encantadora, que todo el mundo la quiere, y está muy bien, ¿no? Bueno, suceden cosas previsibles, y es que entonces el hijo de él se ha ido a América, y la madre se ha casado con un americano, la que era querida de él, de Leontine, se ha casado con un americano. Y entonces han vuelto a París hace 10 años y el hijo tiene otro nombre. El hijo se llama Armando, pero se llama ahora Jane Lincoln. Y por su padre adoptivo que lo ha adoptado, ¿no? Y entonces, claro, pasa lo previsible. Lo previsible que yo me imaginaba. Que el Jane Lincoln se enamora de Valentina. Y bueno, y luego cuando el padre, pues la hija le presenta a su novio, a Jane, pues al padre le cae simpático, claro, en realidad es su hijo verdadero, claro, y esto es muy emocionante. Pues,
te pica la curiosidad, madre mía, ¿qué va a pasar? Están enamoradísimos los dos. Pero claro, la madre cuando sabe, porque la madre del chico, pues cuando sabe que su hijo se ha enamorado de la hija de este, pues piensa que son hermanos, aunque en realidad no lo son. Y ahí pues, hay un dramón de miedo. Y luego, por otra parte, el siguiente libro, Las madres, es que la verdadera madre de Valentina, que era una mujer que le habían quitado al hijo, que ella estaba embarazada, pero el novio la había abandonado y estaba medio en la calle, que se iba a morir, entonces la Cadore la encuentra y le propone comprarle. Y ella no quería vender a su hija, ¿no? Y se la quita prácticamente, le da dinero y todo, y con ese dinero que le da, luego ella se hace modista, luego el marido vuelve y le pregunta dónde está la hija, el novio se arrepiente de haberla dejado, porque es que al novio le habían dicho que la había engañado por celos, la había dejado, que la quería. Y entonces los padres quieren recuperar a su hija, por eso se llama Las dos madres. Entonces entra en acción la verdadera madre de Valentina y quiere recuperar a su hija, ¿no? Está muy interesante. Lo que pasa es que ya digo que no termina, por lo que os estoy contando. Y luego la última es El odio. Es ya cuando ellos se enteran, están enamoradísimos, él se entera de que es su hermana y quiere suicidarse, y ella también, pierde la cabeza, en fin, una historia tremenda. Yo os recomiendo, esto está muy descatalogado, que bueno, que si encontráis por ahí de Emile Richebourg. La pena es que hay otro libro detrás de este en que está el final, y el final ya, bueno, no lo he podido ver, ¿no? Ella se vuelve loca y se queda así, ¿no? La historia, ¿no? Bueno, tampoco voy a contarlo todo porque esto es muy largo, podéis leerlo, tiene muchos matices, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Y como ya os comenté, este autor está tan descatalogado que es muy difícil de conseguirlo, ¿no? Yo esto lo he conseguido por Wallapop. Lo vi y lo compré, pero ahora mismo ya no hay más en Wallapop ni en Vinted. Hay algunas obras, pero están en francés, en español no. En toda colección sí que hay algunas. Entonces, bueno, muy interesante y te emociona, como expresa los sentimientos también. Pues ya veis que lo que está expresando de los sentimientos de una mujer soltera, que diga celosa, pues ha pasado en toda la época, en toda la cultura y pasa ahora también, ¿no? Y ahora pasa a vosotros. Yo afortunadamente ya como soy vieja, toda esa locura ya no me afectan tanto, ¿no? Ya cuando uno se hace mayor, ya entiende la vida y no sé, lo ve todo ya como desde fuera, como un espectador y quiere tranquilidad, ¿no? Pero la verdad, yo también he sufrido y claro, yo disfruto viendo estas cosas y es interesante. Y bueno, ya veis cuando he leído al final, qué bien se expresa, que es que te ríes, cuando está hablando de la Cadore, de que encuentra un novio a los 50 años y que se pone loca, que es la ruina. Bueno, muy interesante la historia. Bueno, pasan más cosas que no he contado, podéis verlas. Para ver el final de la Cadore, que al final es que la mata, el marido, el novio este. Y muchas cosas más que pasan. A pesar de lo que he contado, lo podéis leer todavía, aunque es muy difícil que lo podáis leer. Bueno, yo os recomiendo este otro. Bueno, amiguitos, muchas gracias por ver mis vídeos y venga, saludos.